Mi nombre es Juan Miguel Fernández Tarancón, mi padre se llamaba Juan Miguel Fernández Pérez y mi madre se llamaba Ana María Tarancón Valero. Recuerdo de mi casa, pues es herencia de mis abuelos y entonces mi padre la heredó porque tenía síntomas de estar mal de la circulación de la sangre, ¿me entiendes? Mi padre durmió en la guerra en la nieve y se le secó el tuétano y entonces de ahí le viene la parálisis que tuvo, ¿me entiendes lo que decir? Entonces mis abuelos a sus hermanos les dejaron en el campo y a mi padre le dejaron la posada. La posada pues consistía en que era una gran casa de aquellos tiempos y era un pasillo súper gigante, había una cocina, había un comedor y habían habitaciones, que habían 8 habitaciones donde daban hospedaje pues a todos los mulateros, a los de las puertas, a los que venían al pueblo a quedarse, eran como un hotel ahora. Mi madre era la encargada de hacer las comidas y todo eso, y mi padre dirigía todo desde la silla de ruedas porque se quedó paralítico a los 36 años. Nada, y mi madre nos sacó para adelante y mi padre dirigiendo a todos, a mi hermana, a mí y a mi madre, y vivíamos muy bien, desahogadamente, perfectamente. Cuando pasaron los años y ya éramos mayores, para ayudarles, pues mi hermana y yo pues ayudábamos en todo lo que podíamos. Íbamos a la escuela y volvíamos otra vez aquí a hacer todo lo que había. Y entonces mi madre tenía una prima que se llamaba María y mi tío Federico, que era su marido. La María es la que se casó con Fermín, que tenían ahí. Y entonces montaron un pequeño bar que era anexo, es como si fuera un hotel con cafetería. Lo que pasa es que antes era un bar con una barra gigante, grande, y mi tío Federico era el que la llevaba y mi tía María era la que le ayudaba a mi madre a cuidar a mi padre, porque nosotros éramos pequeños. Pero fuimos creciendo y yo estudié, hacía por las mañanas los cafés y después me iba al colegio a hacer el bachiller. Mi hermana no estudió, pero era una mujer muy como mi madre, era muy constructiva, muy de todo, hacía de todo. Teníamos hospedados pues a la gente del pueblo, pues a los directores de los bancos que venían, a los maestros, a los veterinarios, a toda la gente. Y en las 8 habitaciones pues se arreglaba todo el mundo. Quiero decir que si habían 8 personas en el pueblo forasteras, estaban hospedados aquí en mi casa. Teníamos un pozo. Teníamos un pozo en mi casa para lavar, para la ropa, para lavar y todo, porque teníamos en el porche, a continuación del porche de donde encerraban los carros, había una pila grande de 2 senos donde las mozas que teníamos lavaban la ropa y todo, y el pozo estaba debajo de la pila esa. Que teníamos mozas y a Juan Ramón, el hombre que cuidaba las caballerías y todo eso. Tenían una palancana y una cosa de esas, un jarrón para echar el agua, porque en cada habitación había una de esas, que no había baño ni nada. Baño había, pero solamente para hacer sus necesidades, pero eso era común, era para todo el mundo. En cada habitación había una zafa y un jarrón para echar el agua y la toalla para lavarse. No ducha ni nada de eso. Solo había un cuarto de aseo para hacer necesidades, que iba todo a un corral donde teníamos animales y todo eso, pero luego ya después hicimos más arriba, donde estaba el pozo,
que eso sirvió de desagüe de los pozos, del pozo. Hicimos 2 cuartos de aseo ya, uno para mujeres y otro para hombres. Pero eso ya yo tenía 15 años o 16. Y entonces hicimos la casa de mi hermana, que entonces era otro porche que añadimos para coches. Cuando ya Eso ya posterior. Cuando ya posterior de todo aquello. Pero seguís con la posada, o sea, Sí, seguís dando hospedajes. Hospedajes igual. Pero cambiasteis las cuadras por cochera. No. Estaban las cuadras y aparte se entraba por enfrente de tu suegra, Sí. se entraba por ahí los coches y entonces eso era como una L, hacía así y así, pero para abajo eran todo más cuadras y el corral y lo que han hecho ahora el supermercado y todo eso. ¿Eso era corral o no? Eso era todo corral hasta abajo. Y entonces ahí mis sobrinos han edificado lo que tienen ahora y ya está. Entonces cuando yo vine de Valencia, bueno, era bar solo, era bar, ya no había hospedaje, pero solo era bar y hospedaje, no quitamos la posada. Ya no, en lo que era el pasillo ese, hicimos el bar. Que era el primer pub que se hizo aquí en el pueblo. Estaba la Nasil y el mío. Y entonces aún continuábamos con pensión. Entonces estaba la pensión de Torrijos y la mía. Sí, estaba la Elisa. No, Torrijos aquí que estaba. Sí, pero donde está la el Elisa campo, que estaba arriba. esa es la Fonda Nueva. La Fonda Nueva. Había Fonda Nueva, la de Torrijos, y eso ya fue posterior a nosotros. Pero la primera que hubo fue la de mi padre. La de tu padre. Que la manteníais Que la con sus manteníamos transformaciones y y sus cosas. Pero seguíamos recibiendo visitas, recibiendo hospedaje. Dábamos hospedaje porque había mucha clientela y venían, Ana María, que nos quedamos, tal cual. Y ¿Tienes algún recuerdo no sé, que puede haber dormido aquí alguien importante. más importante, alguien Paco Raval. que era comunista, Sí. que vino aquí y ahí durmió Paco Rabanne. Pero No recuerdas así nadie más más. gente importante no. Que estuvo una noche o más. Que va, estuvo 2 o 3 días. Estuvo bien porque había gente aquí que querían hablar. querían hablar con él y vamos, en el comedor se juntaban como si fueran mítines o lo que fuera y hablaban y lo que quisieran. Que eso antes era muy normal. Yo qué sé, Sí. el que tú venías a mi casa y eras de la contribución, los de la contribución venían y cobraban la contribución en mi casa y la gente venía y pagaba lo que les estipulaban o yo qué sé, eso me acuerdo yo también. Esos son los detalles. Ya había un dentista que también en el número 1 lo convirtieron en un sitio para sacar las muelas y cosas de esas, que eso era El número 1, la habitación, ¿te la refieres? habitación número en la 1 Sacaban muelas. sacaban muelas que estaba quedado aquí a la plaza, pero que las sacaban a tira a martillo, ¿sabes? Lo que no ponían anestesia ni nada, que eso era increíble. Artistas, muchas han venido, pero lo que pasa es que unos se habrán hecho famosos y otros no, pero nosotros yo perdí la onda de todo eso. Y ya se ponían aquí, vendían en el porche, ¿me entiendes lo que decir? Que ahí se montaban si habían 3, se ponían los 3 como si fuera un supermercado y vendían los 3 y a cada uno le compraba lo que quisieran. Cuando hicimos el bar, que estaba mi tío Federico y todo, entonces es cuando se ponía el bar y hacíamos nosotros actuaciones también, que venían a lo mejor una mujer y un hombre a hacer magia. Bueno, y entonces el pueblo venía al bar a ver la magia o a ver vedetes que venían y no se desnudaban porque aquel entonces no se podía, pero bailaban, cantaban y todo eso. Yo creo que la vena de mi manera de ser
fue que lo cogí de la época de guerra. Eso fue muy gracioso. Eso estuvieron, nos lo pasábamos bien porque venía de todo, venían magos, pero eso es que era normal en todos los pueblos, Sí. no era solo Villamalea. Después ya cuando ya fue creciendo el pueblo, entonces lo hacían en los cines, que entonces eran compañías de teatro, compañías de varietés, compañías de todo eso. Pero cuando era como el bar era grande, porque añadimos el porche y el otro. Eran todo lo que era el porche era un bar grande. Y entonces ahí a la gente le convenía porque había mucha gente. Entonces a lo mejor si rifaban 2 botellas de coñac, o hacían 2 descansos, o hacían lo que fuera, como en los sitios buenos, que hacían un descanso, rifaban, bailaban 3 o 4 veces, o hacían 4 o 5 cosas, volvían a hacer otra rifa. Y así a lo mejor se estaban hasta las 2 de la mañana ahí haciendo todo el tinglado. Un escándalo, quiero decirte, de novedoso, de que por aquí se hablaba de Villamalea y ya se hablaba de que había más movimiento que en otros pueblos, aunque en otros pueblos lo hiciera, pero la gente venía a concentrarse aquí en Villamalea. La gente se entretenía si no había otra cosa que vamos a hacer. Eso eran días de fiesta, como si fueran días de fiesta. Solo lo hacéis en las fiestas, a lo mejor. No. Lo hacíamos en invierno, con la estufa a tope y toda la gente fumando y toda la gente muy bien. Sí. Pero a lo mejor venían en invierno 7 u 8 veces. Me acuerdo que venían 2 hermanas que bailaban, que eran un poco golfetas, y enseñaban un poquete, pero no enseñaban nada. Y eran golfas, ¿sabes lo que te quiero decir? Eran putones, así de claro, pero tampoco sin ofender. En el 79 me vine yo y hasta ahora he estado casi, bueno, mis sobrinos lo han llevado y ya eran mayores. Quiero decirte que hemos estado toda la vida metidos en el trapicheo este. Que digamos que la restauración ha sido el dominante de esta familia, ¿no? Vaya, el negocio empezamos de la de posada restauración a terminar en un gran pub y un sitio de moda y un sitio que para el pueblo pues ha abierto muchos caminos de ideologías, de todo, de entender la vida, de estar un poco en el mundo. Yo cuando vine de Valencia vine con ideas muy nuevas y entonces eso al pueblo pues hizo mucho, porque el pueblo estaba atrasado del todo. Entonces el escuchar buena música, el atender a la gente como en las capitales, porque yo venía de tener un bar en Valencia. Entonces yo venía con ideas súper nuevas, entonces eso pues enfocó a Villamalea entre nosotros y al poco tiempo montaron la Madre del Cordero. Entonces de ahí salió ya toda la revolución de Villamalea, en plan bien, en plan de conocernos en Valencia, decir Villamalea y decir, hombre, ahí está el Joli, ahí está la Madre. Era un referente. Un referente que la gente sabía que aquí había diversión y había trabajo, que era lo más importante. Las vendimias, yo me acuerdo de las vendimias que parecían que eran las fiestas, porque era cuando venían los estudiantes a vendimiar y entonces las perras que ganaban en la vendimia se las gastaban. Yo le he tenido que prestar gente perras para irse en el autobús porque no se habían gastado todo lo que habían ganado. ¿Sabes lo que te voy a decir? Eso muchos años y muchas veces. Mi padre cuando se murió empezó a decirme, fulanico me debe tanto, el otro tanto, el otro tanto. Y me lo apuntó todo en una libreta, y eso que lo vas a cobrar. Ahí está la libreta. En la libreta se quedaría por ahí. Nadie, porque ni yo fui capaz de pedir en las perras, ni nadie dijo ni de nadie pagar. dejó de pagar. ¿Me entiendes? Pero que eso es, creo antes que era la tónica esa antes, ¿no? Era de un poco el truque, ¿cómo se llama? Trueque. El trueque. ¿Me entiendes? A mi padre venían a comer y no tenían comida, no tenían para pagar y a lo mejor el de las puertas le dejaba una puerta. Para que la vendiera. Para que la vendiera mi padre. O los gorrineros
le dejaban un gorrino. Era así el Sí, trueque ese. que a veces más que dinero corría el trueque, era lo que... Había muchas cosas y yo creo, y mi madre iba a las tiendas y tenía cuenta y mi madre al mes pagaba en cada tienda que compraba o las victorias o mi madre hacía eso. Apuntaba a la gente, igual que en los bares, porque en los bares había gente que se tomaba un café, apúntamelo. Venían gitanos a vender sábanas y entonces las mujeres salían por el pueblo vendiendo sábanas y se hospedaban aquí también. ¿Entiendes? Y eran matrimonios. Me acuerdo de una mujer que se llamaba La María, que tenía unos maridos, se llamaba Roberto. Y venían de Andalucía y venían con lo que es un cargamento de sábanas y lo vendían todo. ¿Con qué venían? ¿Con carro? ¿O con No, venían con algún coche. o con el autobús. Con el autobús y traían sus paquetes. A lo mejor traían 7 fardos así grandes, como las gitanas se cargan, Sí, todo sí. eso. Entonces Miguelín en la porcelana, Miguelín estaba hospedado en mi casa antes de casarse. Empezó aquí Empezó aquí y ese era de Ventanilla. y se hospedaba aquí. Y se hospedaba aquí. Fíjate, ¿ves cómo me vas sacando cosas curiosas que dices que no te acuerdas? A ver que conforme vas hablando Vas te vas sacando acordando de cosas. que son curiosas que Don la gente Ramiro, no las sabe. que era el veterinario, sí. ¿me entiendes lo que decir? Estaban hospedados en mi casa. Y, ¿Tuvo mucho tiempo? ¡buah! Años. Y doña Ramona, que era una maestra que había, también estaba aquí, que era de Tarazona de la Mancha, también estaba hospedada aquí en mi casa. Roberto, el de la caja rural, el de la caja, el de Albacete, la caja de Albacete, sí. también estaba. Y luego los directores que vinieron a continuación también se venían aquí, estaban hospedados en mi casa. Y luego ya era una familia, ¿me entiendes? Porque al estar tantos años, Claro. como si fueran mis hermanos. Claro, pues si comíais juntos y hacíais todo. No, comer ellos comían siempre en el comedor. Sí. Y nosotros comíamos con los que estaban trabajando Aparte. juntos en la cocina grande, en una cocina que había una chimenea que era todo lo que era una habitación, que era lo que caldeaba la parte de arriba. Porque Que la teníais siempre con leña. Siempre la teníamos encendida, que eso. había siempre brasas. Cuando hicimos ya bar, eso lo hicimos cocina más pequeña. más pequeña, ¿no? Igual de grande, pero ya había plancha, había hornillos, había cosas de... Antes lo hacíais todo en el fuego, ¿no? Antes lo hacían todo, mi madre lo hacía todo en el fuego. Siempre Siempre estaba el la- puchero puesto. Siempre encendido, Siempre encendido. Eso lo cogió mi madre de mis abuelos. Porque me acuerdo de ir a rescatar a mi abuela Dolores, que mi abuela siempre tenía el puchero de barro en el fuego. Y dice, pues aquí la comida, pues salía una cosa, lo echaba y lo iba echando y luego había comida que estaba buenísima. Claro. ¿Entiendes lo que decir? Y eso mi madre lo copió de mi abuela. Así que pues fue una vida súper buena, porque yo tenía una infancia muy bien, a pesar de que mi padre, yo no me di cuenta que estaba paralítico. Yo a mi padre no lo vi andar. No lo viste nunca, ¿no? Nada. Era mucho más familiar que negocio. El negocio desde luego era porque si se quedaban a comer y se quedaban a dormir, pero mucha gente traía la comida y mucha También gente se recuerdo hacía la eso, comida a ellos, ¿me entiendes lo que digo? ¿Teníais algún sitio para eso? Para que la Sí, gente se es hiciera que, la comida. como la cocina era tan grande, entonces ahí habían 7 pucheros, ¿me entiendes lo que decir? 7 pucheros que a lo mejor de nosotros era uno y de los que estaban hospedados eran nosotros. Y pagaban por dormir con derecho a cocina. Con derecho a cocina, ¿me entiendes lo que decir? Que eso es una cosa... Y los que venían más finos, que eran el director del banco, los maestros y todo eso, mi madre tenía el comedor, que lo tenía enfrente de la cocina, que ellos comían ahí con un hotel de 5 estrellas, como tú dices, con su plato, su primer plato, su segundo y su postre, que eso le entraba pensión completa. ¿Me entiendes lo que decir? Que dormían, comían y todo. Eso era lógico. Me acuerdo una vez
que una anécdota bien graciosa, porque don Ramiro era bien vasto y doña Ramona era súper fina. Y mi madre de vez en cuando los sentaba porque quería juntarlos como pareja. ¿Entiendes lo que voy a decir? Y le pidieron unos huevos fritos de primer plato. Y los dos querían lo mismo y estaban en la misma mesa. Y como era tan bestia, don Ramiro le pidió pimienta a mi madre, que le echara pimienta en los huevos. Y cuando fue a ponerlos se equivocó y se los puso a la Ramona, a doña Ramona. Y doña Ramona le preguntaba a don Ramiro que si le picaban los huevos. Y le dice el don Ramiro a doña Ramona, ¿y a ti te pica el choto? Pero era por la comida, pero el otro es que era muy vasto, era... Mi padre le decía a mi madre, coge a ese tío y échalo a la calle. Lo cogía del cuello y lo sacaba a la calle. ¿Entiendes lo que te digo? Mi padre era el que mandaba a todos, ¿eh? Es más, cuando yo me quise hacer delineante y me dieron una beca para irme a Madrid a hacer delineación. Y me dijo mi padre, me cogió y me dijo, ven, vamos a hablar. Dije, porque esto no puede ser. ¿Qué pasa? Pues tú no te puedes ir. ¿No ves que te necesito para que me levantes y me acuestes todos los días? Porque tu hermana me coge de un lado, tú me coges de otro y tu madre me limpia. ¿Cómo te vas a ir tú? Que no tenemos más. Y entonces yo decidí quedarme por mí. Mi padre no me obligó, ¿eh? Mi padre me dijo la opción. La necesidad que él la tenía. necesidad que él tenía. Y yo cogí y me quedé. Y hasta que no murió él, yo no me fui del pueblo. Cuando murió mi padre, el primer, que fue el nevasco tan grande cuando nació la Lali, la de aquí, que vino a un helicóptero para llevarse los Lali, ese mismo día cogí yo y me fui del pueblo. Dije, ya se acabó Villa Malera. Eso era... Pues nada, historias de vida, historias de Hombre, vida. es la historia de la mía, la de la moza, que fue muy buena. Mi hermana y yo tuvimos una infancia muy buena, gracias a mi madre, porque mi madre era un personaje que valía para todo. ¿Me entiendes? Era muy agradable, era muy... para ser de gente tan humilde como eran, porque mi madre era una mujer de... ¿Tu padre tenía algún estudio o algo? Porque tu padre... No, mi padre, no, lo que pasa es que era muy listo, mi padre vendía tenía de todo, vendía que- aparatos de radio, Sí. vendía máquinas de coser. A mí me hizo a Albacete ir a aprender a coser y a hacer ojales para vender las máquinas de coser Singer. Y yo vendía una máquina y yo iba y enseñaba a la mujer a hacer ojales y a hacer cosas de esas. Que entonces la gente nos ayudábamos mucho a todo nivel. ¿Me entiendes lo que voy a decir? Que no te dejaban la máquina como ahora vas a Amazon, compras y ármala. Antes era, vendías, igual que el televisor, que venía un tío mío, que no era tío ni era nada, pero Vicente el de las radios, que mi padre tenía, vendía los televisores y vendía radios y vendía de todo. Mi padre vendía fincas que compraban unos y vendían otros. Mi padre era como un tratante, ¿me entiendes? Sí, desde su y casa... la mondología se la dio todo eso, ¿me entiendes lo que voy a decir? Y mi padre era listo. Yo es que pero tenía entendido que por un tu padre sabía de números o algo de eso. Mi padre sabía de números, pero nunca estudió nada. Era todo... Le hacía aquí a la gente cuentas y cosas. Vaya. Yo me acuerdo que decía, Vamos a ir, Castelar, Juan Miguel, que no me cuenta. Sí, Que me acuerdo, que a lo mejor que estoy venía mucha confundido. gente Por eso te he que no sabía preguntado. ni escribir y hacerles cartas porque tenía la letra muy bonita. Por eso te he preguntado. Entonces Tenía yo entendido. venía alguien, ay, escríbeme que tengo que escribir una carta a no sé quién, o sácame la cuenta esta, o a ver el porcentaje de esto, cuánto me pertenece, o si daban algo a medias, o que era como un poco tratante, digamos, de la gente. Y mi padre ayudaba y no cobraba, eso no lo cobraba. ¿Me entiendes lo que voy a decir? Estaba todo el día sentado.
Y pues si no había uno, había otro, si no otro, si no otro, si no. Esto es que lo voy a resaltar en la familiaridad esa que dices que había con la posada, que a veces era por resaltar que siempre hay personajes que hacen que las cosas funcionen. Ya ves, un hombre desde una silla de ruedas hacía que funcionara esto. Hombre, era tu madre. Yo El reconozco trabajo siempre era que mi tu madre ha pero sido... el cabeza era mi padre.